Una gran alegría de todo el equipo de recibir a Carlos Echepare, que ya está aquí en medio de todos nosotros. ¿Cómo te va, Carlos? Buen día. Yo no estoy ahí. No seas mentiroso. Empezaste mintiendo desde temprano, No, cuando provocándote. digo, cuando estás No, aquí, claro. digo en la Argentina. A eso me refiero. Bueno, pero ya te escuché desde la mañana temprano mintiendo, hablando pavadas. Se ve que no me pasan cosas Como importantes de en el país, costumbre. entonces. Vos fijate ¿Eh? que no cambian las cosas. Vos llegaste a la Argentina y recibís a River campeón y a Boca con la cancha inundada. Está todo tal cual lo A ver, dejaste. no cambia nada, ¿no? Yo creo que está peor, pero bueno. Más o Vos sos muy optimista, ¿eh? Vos sos muy optimista si lo ves igual. Yo lo veo bastante peor, te Bastante voy a peor, ¿no? decir. Viste que con el día a día no te das cuenta de algunas cosas. Pero me alegro que estés optimista y que lo veas igual. Sí, Hoy el problema fuera de la boca inundada que se inunde todos los días, pero bueno, la sí, boca no a la cancha, digo, me refiero, ¿no? sí, sí. Pero para ver lo que se ve, lo mismo. Pero bueno, ahí vamos, Silvito. Bueno, ¿te sorprendió algo después de tanto tiempo cuando llegaste acá a nuestro país otra vez? Este, ¿Te Sí, me llamó algo la sorprende atención? No, a ver, no esperaba muchas cosas diferentes. Me llamó la atención la forma en que se está tratando el tema de la pandemia aquí en particular, viendo lo que está pasando allí otra vez, ¿no? Por un lado, allí yo dejé el aeropuerto de Barajas otra vez con todo el temor de la gente por la pandemia, Ujú. que está recrudeciendo con esta nueva cepa que apareció esta semana que pasó, la Omicron, creo, si no recuerdo Sí, mal, en sí, sí, la de Sudáfrica, y que Sudáfrica. claro, es consecuencia, viste, de la falta de vacunación y bueno, de lo que Ujú. se suponía que iba a pasar en aquellos países en los cuales lamentablemente por sus condiciones no podían vacunar. Allí se anunciaba la tercera dosis para todo el mundo a partir de esta semana, creo. Y llegar acá y ver que no hay ningún tipo de control. Sí, todos los controles me los hicieron a la salida de Madrid, no hubo ningún tipo de control al ingreso a Argentina, supongo que estarán comunicados, pero bueno, eso te diría que fue lo que más me sorprendió y el hecho de salir a la calle y ver que todo el mundo anda como si no pasara nada. Y ojalá no pase nada, yo no tengo los datos de la Argentina de estos días, pero bueno, ojalá no pase nada, ¿no? Pero estamos en otra situación, evidentemente estamos en otra situación. Después el resto no hay nada nuevo, Silvio. Yo dejaba la semana pasada sorprendiéndome de algún mensaje de oficial que había respecto a que la Argentina protesta contra las distorsiones en el comercio, en los organismos internacionales, y la verdad es que parece joda ya, directamente joda, ¿no? Que la Argentina proteste por las distorsiones. Cuando es, creo yo, el país junto con Rusia, hoy si querés, pero Rusia por otros motivos que está de alguna manera complicando lo que es el comercio internacional, sobre todo para los que son sus propios productores. Y bueno, me recibí la noticia de la no venta de pasajes en cuotas Ujú. ante la falta de reservas del Banco Central, que se está quedando sin un mango. Pero la verdad es que a mí no es que me preocupe los pasajes en cuota, lo que me preocupa es que el Banco Central no tiene un mango y por otro lado tenés medidas que restringen las exportaciones. Sí, lo que Entonces vos preocupa son decís, las causas que llevaron a tomar esa decisión, ¿no? Sí, muchachos, un poco de coherencia, aunque sea, ¿no? Porque después lo escuchaba otra vez este fin de semana a este señor Feletti volviendo a decir que insistir con el tema de los derechos de exportación y la sí. limitación de exportaciones. La verdad es que es preocupante, pero como bien decís vos, nada nuevo, nada nuevo. Creo que sí que las cosas se van agravando, ¿no? Esta semana seguramente habrá definiciones en temas que tienen que ver con las exportaciones, con los derechos de exportación y con quién gana lo que se presentó, y yo lo decía, lo charlaba con algún amigo al principio cuando esto pasó, mirá, le digo, los próximos pasos que van a seguir es presentar esto como una pulseada, a ver quién gana o quién pierde, entre lo que son las autoridades del Ministerio de la Producción, porque no nos olvidemos que Feletti, así como Español, son miembros del Ministerio de la Producción que maneja Ujú. Culfas, que ahora Culfas no sabes de qué lado está, porque ha ido cambiando tantas veces su posición, que evidentemente muestra su convicción de ideas que tiene Culfas. Y del otro lado, el ministro de Agricultura. Veremos quién es el que manda, en definitiva, que Sí, el ministro de hay Agricultura algunos está. que muestran con mucha fortaleza su convicción por permanecer en puestos que no generan nada desde lo político.
por ahí generan desde otro lado, Silvito. Y para cuestiones ¿Qué quiere personales, que- seguramente, eso Claro, sin dudas. claro. Y sobre todo me preocupa. Mira, estoy preparando un informe que seguramente lo vamos a mostrar esta noche y también, claro, mañana, pero sobre lo que el productor argentino está perdiendo. Pero yo veo que hay mucho acento en la carne, en el tema cárnico, Sí. y creo que no está mal que lo haya, pero hay distorsiones mucho más graves que lo que pasa en el tema cárnico, en donde siempre ganan los mismos. Y también en el tema grano, Silvio, la pérdida de valor que están teniendo los productores de trigo y de maíz en la Argentina es terrible comparado con los valores del mercado internacional. Y esto tiene que ver, entre otras cosas, con el derecho de exportación, por supuesto, pero que es el menor de los males, para que nadie se confunda, la distorsión cambiaria, que ya tiene un impacto muy fuerte, porque además le pega también al tema costos. No te olvides que más allá de todos los problemas que hay para conseguir insumos, los insumos están subiendo en dólares en la Argentina, más allá de lo que suben en el mercado mundial. Y finalmente el cierre de las exportaciones, el manejo arbitrario de las exportaciones que se está haciendo, repitiendo el mismo ejemplo que se hizo entre el 2006 y el 2015, ¿no? Fíjate que hasta te diría que es un contrasentido del propio Ministerio de Agricultura, por un lado hablar como habla de las distorsiones en el comercio internacional, de que no está de acuerdo con lo que dice Feletti, y por otro lado te pone trabas a las exportaciones que maneja el propio ministerio. Ahora, si no las maneja el ministerio, no lo sabemos, pero lo que te quiero decir es que formalmente el tema de las exportaciones lo maneja el Ministerio de Agricultura. Y cuando vos ves que, ¿te acordás cuando nosotros anunciamos acá los cupos, esos cupos adicionales de maíz y de trigo? Que todos nos dijeron no, pero si no salió ninguna resolución. Bueno, los cupos se cumplieron tal como los anunciamos y una vez más hay que entender, no hace falta resoluciones. Tal cual. Hacen falta que se sienten en una mesa los que tienen que hacer el negocio. Cierran el negocio entre ellos y después no hace falta ningún tipo de resoluciones y la demostración está a la vista porque se cumplió a rajatablas con ese nuevo cupo. Y lo que no se, y funcionando con cupos no quiere decir que el productor reciba el precio que tenga que recibir, porque ya al funcionar con cupos, te repito, es el mismo escenario del 2006 al 2015, en donde los cupos lo único que hicieron fue favorecer el negocio de algunos amigos y la cartelización, que es lo que el gobierno está haciendo una vez más este año. Por suerte, vos marcame los tiempos, Silvito. Por suerte, tenemos el tema del clima, que yo creo que en algunas zonas está ayudando mucho. Las bolsas han coincidido ya en cosechas de trigo superiores a los 20 millones de toneladas, serán 20 millones y medio, serán 21, no lo sé. Lo cierto es que esto es bueno porque va a permitir un mayor volumen de exportaciones en base al control que ejerce el gobierno. Sí, Ahora bien, y más mercadería para el productor, ¿no? Lo que preocupa es lo que vos decías también recién, y que lo estamos viendo en otras áreas de la economía, que muchos insumos que son importados y que se utilizan para la producción ya vienen con aumentos importantes que vinculan a esos precios con el otro dólar, ¿no? pero que absolutamente así siempre fue. Es decir, el problema, Silvio, y más allá de las bromas que hacíamos al principio, es que acá no hay nada nuevo. Yo lo escuchaba también a Alfredo hoy temprano. Acá no hay nada nuevo, es repetir la misma historia. Vos decías hoy, bueno, frente a lo que podría haber, este es el mal menor. Pero es la historia de los últimos 70, 80 años de la Argentina. Este es el mal menor, pero siempre es mal. Siempre es malo, sí. Siempre tenemos que elegir entre malos. Y por eso nos va como nos va, ¿no? Nunca vamos a elegir algo que esté bien. Siempre seguimos eligiendo el mal menor. Y el mal menor siempre es más malo que lo que teníamos. Entonces, vos te vas dando cuenta que así no, va a ser muy difícil la salida, ¿no? Yo espero que esta semana se resuelva el tema para llevarle tranquilidad a la gente del trigo, del maíz. Ahora, los del trigo están perdiendo. Es decir, que quede claro, como decimos siempre, como los precios son buenos, porque esto no lo podemos negar, respecto a, sobre todo en términos comparativos con otras actividades de la economía. El campo tiene la posibilidad de tener una mejor capacidad de defender, y que se entienda esto, de haber defendido mejor sus ingresos, y cuando digo el campo digo fundamentalmente la actividad agrícola, por los precios internacionales. Porque de alguna manera sigue vinculado a los precios internacionales. Claro, está recibiendo, después lo vamos a ver, el 35% de lo que tendría que recibir. Cosa que en momentos de buenos precios, muchos productores la dejan pasar, como evidentemente lo están haciendo. Ahora, si los precios sí se caen y volvemos a un mercado normal, que está dentro de las posibilidades, porque el mercado
tiende a ser normal, con el 35% del precio internacional, un productor argentino no subsiste. De hecho, lo estamos viendo, ¿no? Es decir, ya los números para el cierre, de lo que sería el número final de la campaña 21-22, yo creo que a muchos productores no le va a cerrar como ellos esperaban, y la 22-23 te quiero ver qué van a hacer, porque ahí la realidad es totalmente distinta, los costos son otros, ¿viste? Hasta se habla de aumento de alquileres, con lo cual a mí me parece una locura ir a pagar más alquileres ahora, pero bueno, es lo que tenemos, Víctor. ¿Me permitís hacer una pausa cortita, chiquitita, y después seguimos charlando? Dale, dale. Carlos Echepare, en la mañana de Mercado Visión, después de la pausa, seguimos conversando con él, ya estamos. Y en la mañana de Mercado Visión seguimos charlando con Carlos Echepare para meternos ya de lleno en lo que fueron dejando los mercados en estas últimas horas. ¿Alguna novedad importante en esta materia, Carlitos? Sí, a nivel internacional, Silvio, evidentemente lo del virus pegó otra vez, sobre todo el viernes. Vamos a ver qué pasa hoy, porque, a ver, la cantidad de casos, por lo menos lo que yo tuve conocimiento, tampoco son tantos y aparentemente los tienen controlados. Lo que hay es la famosa psicosis que se genera porque, claro, después hay otros problemas, es decir, que antes no estaban y que ahora están, que son la crisis energética, los problemas de logística que hay en todo el mundo, golpes económicos en el sentido de parates como consecuencia de la falta de repuestos en muchas industrias, la automotriz es una de ellas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con tecnología, el reacomodamiento de muchas estructuras productivas a partir de eso. Bueno, en Europa llegó el invierno, pasó el verano, Silvio, y vos sabés que cuando pasa el verano, para muchos vuelven a la realidad. Y entonces se encuentran con que tienen un poquito de inflación. Claro, un poquito para nosotros, para ellos, como te digo siempre, es muchísimo. Hay faltantes de productos, eso también es cierto, como consecuencia de la falta de repuestos en algunos casos. Hay demoras en las entregas de autos, bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? Y todo eso empieza a golpear un poquito más en los mercados, pero de todas maneras seguimos con buenos precios. Porque fíjate que inclusive el viernes el producto que más sintió el impacto de esta situación fue la soja, que perdió $5. Y sin embargo el maíz no. El maíz, que siguió teniendo una buena demanda en Chicago, tuvo una pequeña mejora de $2 a $3 por tonelada. Y el trigo estuvo un poquito más tranquilo, pero claro, es un trigo que está muy firme, Silvio. El trigo está arriba de los $300 en Chicago, un valor que evidentemente está bastante lejos del que recibe el productor local, ¿no? Pero de todas maneras es en el orden internacional un precio excelente para el trigo. Se conoció que Rusia volvió a aumentar los derechos de exportación de trigo, los llevó poquito, pero los volvió a aumentar de 78 a $80, y esto podría provocar una mayor restricción en las exportaciones de Rusia. Se conoció también que Australia está teniendo problemas en cuanto a que el exceso de lluvias puede deteriorar la calidad de su trigo y entonces convertir el trigo de consumo humano parte en trigo forrajero. Y se conoció también que la Unión Europea sería la única región que tiene buenas noticias desde el punto de vista de la oferta, porque estaría exportando finalmente fuera de sus límites un poquito más de trigo. Pero ese es el panorama a nivel internacional. A nivel local, si querés, vamos viendo las placas y te voy contando cómo estuvo un mercado en donde hubo poca actividad el día viernes. Recordemos que también en Chicago hubo actividad limitada porque veníamos del Día de Acción de Gracias. La soja, 20.000 toneladas a 35.500 pesos promedio. El trigo, solo 7.000 toneladas, hablamos del disponible, a 23.200. Y el maíz, 60.000 toneladas a 20.800 pesos. Tengamos en cuenta en el caso del trigo, Silvio, que por más que se habiliten más exportaciones, como los exportadores siguen comprando trigo, ya lo tienen casi todo comprado, ¿no? El otro fenómeno que tenemos que mirar todos los días es el tema del dólar, un dólar al cual, como decimos siempre, al único que puede acceder un productor agropecuario, que ese es el que tenemos que considerar como valor verdadero del dólar, es el de 200 pesos. Es el dólar MEP, que podés comprar hasta $18.000 por semana. Si vas vendiendo un camioncito, dos camioncitos, podés, si te sobra plata, comprar dólares. Pero ese es el verdadero valor del dólar hoy. 200, o si quieres irte al blue, te vas a 201, no estás tan lejos, ¿no? Eso te da... Raramente están empatados, ¿no? Hace ya un par de semanas atrás. Exacto. Así que veremos cómo sigue esta historia. Eso te da el siguiente gráfico que vamos a ver, como mostramos siempre, en donde la distorsión es muy grande, Silvio. Fíjate que un productor... Es cada vez mayor, sobre todo ahora afecta mucho al trigo y maíz, que antes afectaba, pero ahora de mayor... La distorsión más grande, si querés, claro, en términos comparativos, la distorsión más grande la tenés en trigo.
en donde el productor está recibiendo entre 30 y 40 dólares menos de lo que le corresponde. En soja está cobrando 178 dólares por tonelada y le están sacando 352 dólares por tonelada. Es decir, que el productor cobra el 32% del precio internacional o del precio que se genera cuando se exporta una tonelada de soja. En trigo el productor cobra el 36%, 116 dólares contra 191 que le saca de la combinación de la distorsión cambiaria y los derechos de exportación. Y el maíz 104, digamos que el maíz sigue siendo el más favorecido, y entre comillas, ¿no? 104 dólares contra 138 que le sacan, es decir, el productor cobra un 41%. Ahí después vamos a ver el otro gráfico en donde se ve el efecto de los dos fenómenos, la distorsión cambiaria por un lado y los derechos de exportación. Claro. Y como te decía antes, es mucho más grave la distorsión cambiaria. Por distorsión cambiaria y por retenciones es plata que le ingresa en definitiva al Estado y aún así no alcanza. Sí, Silvito, así es. Prácticamente todo le ingresa al Estado. Hay una pequeña parte que va en este momento que están actuando los productores como subsidio al consumo, ¿no? Sí, porque no te olvides que, decimos siempre, cuando el precio es más bajo de lo que indica la paridad teórica que puede pagar la exportación, también el consumo compra ese precio y entonces de alguna manera está subsidiando el consumo. Lamentablemente, como decimos siempre, la teoría dice que ese subsidio debería llegar a nosotros como consumidores finales, pero en la Argentina nos encargamos de que eso no ocurra, de romper la teoría y que eso quede en la industria, que es lo que habitualmente pasa. Y respecto a las exportaciones, tal como te decía, si vos mirás, ahora vamos a ver el cuadrito del control de bienes culturales, ahí tenés el trigo 2021, las 300.000 toneladas más, casi 400.000 que se habilitaron, ya están cubiertas, tal como lo habíamos dicho, fíjate, pasó de 18 a 11,2 desde el 12 de noviembre ahora. El maíz, el 1.000.000 de toneladas más, también está cubierta, se pasó de 38,7 a 39,8. El trigo 21-22 por ahora está en stand-by, seguimos con 9,1. Y lo que no quiere decir, como te decía antes, que los exportadores no estén comprando. Compran y el igual, maíz. después ven, total. Claro, igual. De manera que cuando lo volcando al abren, mercado local. a ver, sabemos que vamos a poder exportar 2-3 millones de toneladas más, Silvio. Si las podés comprar ahora a un precio bastante más bajo que el precio internacional, ¿por qué lo vas a hacer? Es cierto que también tenés que tener del otro lado el vendedor, ¿no? Y si el vendedor está dispuesto a venderte. Y el maíz 21-22, que es el único que está libre por ahora, ya está en 12.900.000 toneladas. Es importante lo del maíz también, importante, ¿no? Es importante. Sí, es importante. Es importante, claro que es importante. Mira, estaba buscando por acá, tenía la cifra de la misma fecha del año pasado, a ver si la encuentro rápido. El maíz. Del año pasado, no la tengo acá, mira, pero el año pasado hasta esta altura estábamos, creo que bastante menos. Mira, no lo tengo. Yo creía que lo tenía acá, pero y esto sí debe tener que ver con qué cosas, Carlos, ¿qué suponés? ¿Por qué este adelanto tan importante? El año pasado estábamos en 10.200, A ver, espera que te digo. Perdón, en 7.200. Claro, 7.200. mucha diferencia. Más de 5 millones más. Por varias razones. Primero, porque ya todo el mundo sabe que a la luz de lo que pasó estos últimos 2 años, el maíz se va a manejar igual que el trigo por cuotas. Por lo tanto, una cosa, mira, no sé cómo estamos de tiempo, vos me decís, pero una cosa es que vos declares maíz ahora, donde todavía tenés mucha flexibilidad para hacerlo, porque se supone que vas a poder exportar 40 millones de toneladas, y entonces el sistema no está cuotificado, cartelizado, como sea. Pónganle el término que quieran, pero cuando empieza a funcionar el control, ¿no? Cuando empieza a funcionar el acuerdo, o también pónganle el nombre que quieran, ahí la cosa ya es distinta. No es que vos y yo nos vamos a pelear por declarar, porque vos y yo vamos a tener un cupo para declarar. Cupo que está dado por un cupo grande entre comillas, que te va a dar el gobierno, y después distribuido cuando nos sentemos vos y yo en la mesa y decimos, bueno, mira, esto te toca a vos y esto me toca a mí. ¿Entendés? En cambio ahora es libre. Entonces yo, por un lado, declaro maíz con tranquilidad, todo lo que pueda, cuanto más cuota tenga mejor. Me aseguro el derecho de exportación, lo cual me da cierta tranquilidad frente a todos los rumores de aumentos para el año que viene. Entonces, todo eso permite, y además si lo estoy comprando, entre comillas, barato respecto de lo que vale en el mundo, el negocio para mí como exportador me cierra bastante bien. Por supuesto que el exportador también corre el riesgo de que también le cambien las reglas de juego, porque con este gobierno no sabes nunca. Pero da la sensación que hasta ahora a los exportadores, tanto de carne como de granos, a los tradicionales no les va tan mal. Carlos, te agradezco mucho. Nos reencontramos, si Dios quiere, mañana. Sí, señor. Estamos más cerca ahora. Falta poco. Carlos
Etchepare, aquí en Mercado Visión. Después de la pausa vamos a conversar con Juan Chigualas. Se viene un remate muy importante pensando en la venta de fábricas para producir ternero, a eso que le ha ido tan bien durante todo este año y el año pasado. Pausa breve, ya estamos.